Bueno, entonces lo primero que voy a repasar es la definición de función acotada, ¿está bien? Entonces, una función definida en un intervalo AB en R es acotada si existe un número real K, positivo, digamos, tal que menos K es menor o igual que f de x, menor o igual que K, para todo x en AB. ¿Está bien? Esa es la definición de función acotada, que como habíamos visto la clase pasada, lo que uno piensa, el dibujo es algo así. Acá está el número real K, acá ponemos menos K. Y la Profe, ¿esa es la definición de función acotada? claro, es la definición. Ah, La función tiene que verificar que para todos los x del intervalo, el valor f de x, o sea, no importa qué x yo me tome, el valor f de x tiene que quedar entre menos k y k, tiene que quedar comprendido entre menos k y k. ¿Está bien? Esa es la definición de función acotada. Observación. Equivalentemente, o vamos a poner así, f es acotada si, solamente si, el subconjunto de los reales formado por los f de x esto es un subconjunto de los números reales, está acotado superior e inferiormente. Díganme ustedes cuáles son las cotas para este conjunto, o sea, qué cota, qué real es cota superior de ese conjunto. Ese B, subconjunto de los reales, ¿qué cota superior tiene? B, No. K. K. sí. ¿Y K. cota inferior? Menos Menos K. 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 Claro. K es cota superior. Recuerden, la definición de cota superior es que tiene que ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto, pero eso es justamente lo que dice acá. F de x es menor o igual que k para todo x en AB. Entonces, k es cota superior y menos k, cota inferior. Si uno piensa en este conjunto acá, los valores f de x son los valores funcionales, el recorrido de la función, no es otra cosa, lo voy a dibujar acá. Fíjense, ¿cuál es este conjunto f de x? Lo puedo dibujar acá. Este es el conjunto de todos los f de x con x en AB. O sea, todos los valores que la función toma están entre este punto y este punto. Y bueno, como lo ven, como se puede ver acá en esta copia de R, es un conjunto que está acotado por menos k para abajo y por k para arriba. ¿Se entiende? Ahí en tu dibujo f de b es igual a f de a, entonces, porque si no, no sería hasta más arriba el Sí, bien, conjunto. gracias. Es aquí.
Este es el conjunto de valores f de x. Como se ve, es un conjunto que está acotado inferiormente por menos k y superiormente por k. Esa es la noción de función acotada. ¿Está? Otra observación. Si f es acotada, y definimos las funciones escalonadas s de x igual a menos k para todo x en AB y t de x igual a k para todo x en AB, entonces s de x es menor o igual que f de x, menor o igual que t de x, para todo x en AB. ¿Se dan cuenta? Si yo defino las funciones constantes k y menos k, son funciones escalonadas, tal que una está por debajo de f y otra está por encima. Profe, una pregunta. Ahí esa función, tipo, ¿no sería integrable? Porque la clase pasada nos habías dicho que tenían que ser igual s de x y t de x. No, estás confundido. Primero que no he llegado, estoy construyendo para la definición de integral, pero es cierto que la vimos la clase pasada, y estás entreverando. ¿Por qué? Porque esto es simplemente una función. Y para que la función sea integrable hay que tomar todo un supremo y de un conjunto que no tiene nada que ver con, no es que no tenga nada que ver, pero no es de los s de x, es de las áreas de las funciones escalonadas por debajo. Así que la respuesta a tu pregunta es no. Esto todavía no tiene nada que ver con la integrabilidad. De hecho, esto se cumple para cualquier función acotada. Mirá lo que dice acá. Si f es acotada, se cumple esto. Entonces, sea integrable o no sea integrable, no importa, esto siempre se cumple. Mirá, te voy a dibujar acá otra función acotada. Tengo el intervalo AB. Esta es otra función acotada. Puedo tomar, por ejemplo, aquí un k, y aquí está menos k. Y lo que digo es, si yo tomo la función constante igual a k, esta es la función t de x, y la función constante igual a menos k, ¿qué son? Son funciones escalonadas, ambas, porque recuerden que la definición de función escalonada es justamente que sea constante por pedazos, entonces son ambas funciones escalonadas, y además se verifica esto para todo x. ¿Por qué? Porque justamente la función f está acotada por k y menos k. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. Además, la integral entre a y b de S es menos k por b menos a, y la integral entre a y b de t es k por b menos a. Recuerden que para funciones escalonadas ya tenemos definida la integral, ¿tá? Y bueno, ¿cuánto es la integral de la función S menos k por b menos a, porque se corresponde con el área de este rectángulo que está asignada, o sea, este es el valor k por b menos a,
menos K por B menos A, perdón, y el valor K por B menos A se corresponde a la integral de la función t. ¿Está bien? Por lo cual, otra observación, que los conjuntos... El micrófono. O apaga el micrófono. Los conjuntos S, que contiene los valores de las integrales entre A y B de S, tal que S es escalonada, y es menor que F, y T son no vacíos. ¿Se dan cuenta? Es por lo que acabo de decir recién. Tengo las funciones constantes menos k y la función constante k, que ambas son funciones escalonadas, verifican que una está por debajo de f y otra está por arriba, y sus integrales valen menos k por b menos a y k por b menos a, que son elementos de estos conjuntos. O sea, k por b menos a pertenece a t, y menos k por b menos a pertenece a s. ¿Están de acuerdo? Sigo con otra observación entonces. Observación. Para cualquier, ¿tá? Para cualquier no importa cuál, función S escalonada que sea menor o igual que f en AB, ¿tá? Cuando pongo así que S es menor o igual que f en AB, quiere decir que S de X es menor o igual que f de X para todo X de AB. Para cualquier función, de esta manera, lo que se verifica es que la integral entre A y B de S es menor o igual que K por B menos A. ¿Está? Porque fíjense. Acá tenemos la función f. Si tomamos cualquier función escalonada que quede por debajo de la función f, que sea menor que la función f, por ejemplo esta que estoy dibujando acá, el valor de la integral entre a y b de s es esto que voy a dibujar acá. Son las áreas de estos rectángulos, las áreas asignadas de estos rectángulos. Eso es lo que es la integral entre a y b de s. Bueno, pero fíjense, obviamente,
esa área es más chica que K por B menos A, que es el área de todo este rectángulo. ¿Por qué es más chica? Bueno, obviamente las partecitas positivas de la función S quedan contenidas adentro del rectángulo, o sea que no llegan acá por B menos A. Y esto que queda por debajo resta, o sea que todavía da un número menor. Así que se verifica esta desigualdad. Profe, Sí, eso que marcaste recién con el rectangulito, ¿está después del talque también? ¿O esa después parte? de Para cualquier función S escalonada, un tal talque y todo tal eso. que S Lo es que está, menor o igual que F en AB, se verifica esto. Lo escribo si quieren. no, no, se te estoy preguntando si lo que marcaste recién ahí es parte de lo que está adentro del talque. Es que O no, es algo te que voy está. a... Tu pregunta como que no le encuentro mucho sentido, así que voy a escribir bien esta oración a ver si la contesto. Es que para cualquier función tal que sea menor o igual que f, se verifica lo siguiente. El tal que ya fue, es una parte de la oración. O sea, para cualquier función tal que sea menor que f, cualquier función escalonada menor que f, verifica esto que estoy diciendo. ¿Se entiende? Pregunta, hace un ratito no habías dicho que la integral de S de A a B no era igual a K por B menos A. Sí, pero escúchame una cosa. Acá arriba en la observación anterior, la función S está definida. Es la función que es menos K, y para esa obviamente se verifica que es menor que K por B menos A, porque de hecho la integral es menos K por B menos A. Ahí es obvio, no estoy diciendo nada. Acá estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo para cualquier función escalonada que sea menor que f, se verifica esto. No solo para la función constante menos k. Para la función constante menos k es obvio que menos k por b menos a es menor que k por b menos a. ¿Entendés? Sí, claro, perfecto. ¿Está? Esto es para cualquier función escalonada S. Ahí va. Bien. Yes. Y de la misma forma, Profe, ¿me puedes explicar el dibujito que está ahí? Que no lo entiendo mucho. Sí, ese mismo. Está. Fíjate qué es lo que yo estoy tratando de explicar ahí en esa observación. Que si yo tomo una función S escalonada cualquiera que quede por debajo de f, su integral queda más chica que k por b menos a, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo quiero explicar. K por b menos a, ¿qué es? Es esto que está dibujado en verde. El área de lo que está dibujado en verde vale k por b menos a. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, o sea que Pará. está por arriba. Eso es k por b menos a, es este valor de acá. Yo lo que quiero probar es que cualquier función escalonada que sea más chica que f, verifica que su integral es más chica que la que te dibujé en verde ahí, que porque ese valor era k por b menos a. Entonces te dibujé en rosado acá una función escalonada más chica que f. Te das cuenta que esta función escalonada siempre es menor que f de x. El área, o sea, este número, la integral entre a y b de s, el área asignada de la función escalonada es lo que está en rosado acá. Y claramente es menor que k por b menos a. ¿Por qué claramente? Porque los rectangulitos que quedan por arriba del eje x están contenidos en el rectángulo grande de área k por b menos a. O sea que esa área de estos dos rectangulitos es menor que k por b menos a. Y cuando le sume este pedazo me queda un número todavía más chico. O sea que se verifica esta igualdad que tengo acá. ¿Esto se cumple para cualquier K? Cualquier K que sea cota de F, por supuesto. Acá K, el único papel que juega es que F está acotada por K.
Ese es K. Obviamente... Gracias, perdón, gracias. Pero te respondo, para cualquier valor, ¿tá?, que sea más grande que f, cota superior de los valores de f de x. Si tomo un K por acá, Sí. no. Claro. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Creo que, tipo, en tanta cosa, esto lo estamos haciendo para verificar que ese tiene, o sea, tiene supremo o algo así, ¿o no? Que el conjunto S que contiene Claro. todas las integrales de todas las funciones Tiene cotas superiores. está acotado superiormente. Ahí Claro. está, eso. Está porque me había perdido, tipo, ¿para qué fue que hicimos esto? Ahí va, gracias. Perfecto. No he llegado ahí todavía. De la misma forma, ¿tá? De la misma forma, para toda T escalonada que verifique que F es menor o igual que T en AB, se tiene que menos K por B menos A es menor o igual que la integral entre A y B de T. Para toda función escalonada que esté por arriba de F, menos K por B menos A es más chico que la integral de esa función escalonada. ¿Tá? Es algo totalmente análogo. Lo vuelvo a explicar, así queda más claro. Acá tengo la función. Acá tengo el valor menos K. ¿Quién es menos K por B menos A? Menos K por B menos A es toda esta área. Es el área de todo este rectángulo. ¿Tá? Ahora, si ustedes toman una función escalonada por encima de F, o sea que sea más grande que F, por ejemplo esta que voy a tomar acá, y me fijo su área, es más grande que menos K por B menos A. Siempre va a quedar más grande que menos K por B menos A. ¿Tá? Es lo mismo que lo anterior, pero para la cota inferior. ¿Cuál es la conclusión? ¿El área más grande es la roja? No, la roja es más chica. Vos fíjate que la roja es negativa. Ah, sí, claro. Conclusión, el conjunto S tiene supremo y el conjunto T tiene ínfimo. ¿Por qué? Porque acabamos de observar que son dos conjuntos no vacíos, uno está acotado superiormente y otro está acotado inferiormente. Por lo tanto, S tiene supremo y T tiene ínfimo. ¿De acuerdo? Y además que están incluidos en los reales. Entonces, Por supuesto. por el axioma de completitud. Claro. Es directo del axioma de completitud. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces T es el área rosada. No. T, ¿qué T? ¿T minúscula o T mayúscula? La minúscula, la que estamos hablando acá ahora. La T minúscula es una función, no es un área. ¿Qué es lo rosado? Es la integral entre A y B de la función T minúscula. Profe, ¿podés cambiar el colorcito ahí? Perdón que moleste, pero me reconfundí si no. ¿Cuál color? Por eso que dijo el compañero ahí, tipo, el área está en violeta también, y te da como que a entender que es lo de la T minúscula, que es una función, no el área además. No. Pero chiquilines, la función es algo, el gráfico de una función es algo unidimensional. Y el área es lo que está por debajo de los... Es el área de una función escalonada, es el área de los rectángulos que determina la función.
No se pueden confundir las dos cosas. Una cosa es el gráfico de una función, que son liñitas. El gráfico de una función escalonada son techitos. Y el área es algo bidimensional, es área de rectángulos. Bueno, por ahora lo único que hicimos fue definir una función acotada, y a partir de eso, de que la función está acotada, hacer un poco de manejo con funciones escalonadas. ¿Qué manejo? En particular, definir estos conjuntos que contienen las áreas de todas las funciones escalonadas por debajo y todas las funciones escalonadas por arriba, y ver que el conjunto de las que vienen por debajo tiene supremo y el conjunto de las que vienen por arriba tiene ínfimo, ¿tá? O sea, existe el supremo de S y existe el ínfimo de T. ¿Tá? Eso fue lo que hicimos por ahora. ¿Tá? Voy a avanzar un poquito. Entonces, supongamos que queremos calcular el área asignada del conjunto comprendido entre el gráfico de F y el eje OX. ¿Está bien? O sea, supongamos que nuestro objetivo, que de hecho es nuestro objetivo, es calcular el área, que voy a pintar rosada acá, de este conjunto. Está designada porque esta área es positiva. No se ve nada ese, ¿no? Esta también, pero esta la consideramos negativa. ¿Tá? Supongamos que queremos calcular esa área. ¿Tá? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos considerar aproximaciones sucesivas al gráfico de F por funciones escalonadas. Es decir, ¿qué hago? Considero una función escalonada que me aproxime al gráfico de F. ¿Y qué calculo? Bueno, calculo esta área. Que obviamente le erro, ¿no? Le erro a la que quiero calcular, pero es una aproximación. ¿Tá? Si considero funciones escalonadas S que sean menores o iguales que F en AB, como está del dibujo, entonces el área rosada, que es la integral entre A y B de S, va a pertenecer al conjunto S. ¿Tá? Siempre, o sea, para cualquier función escalonada por debajo de F que yo considere,
voy a tener eso. ¿Está? Y siempre se va a verificar esto. Y se verifica que la integral entre A y B de esta función escalonada es menor o igual que el área A que estoy buscando. ¿Cuál es el área A? Supongamos que queremos calcular el área asignada A del conjunto comprendido entre el gráfico de F y el eje X. O sea que este es el área A, lo que está pintado en rosado acá. ¿Está? Podemos considerar aproximaciones sucesivas con funciones escalonadas. ¿Está? Y siempre se va a verificar que si la función escalonada está por debajo, el área que calculo es menor o igual que el área A que yo quiero calcular. ¿Están de acuerdo? De la misma manera, el área A va a ser menor o igual que la integral entre A y B de t para toda t escalonada que verifique que sea mayor o igual que t. ¿Ah? Si yo considero una función escalonada por arriba ahora, el área que yo quiero calcular me va a quedar más chico. ¿Cuál es la conclusión de esto? El supremo... ¿Qué significa que S minúscula pertenece a S mayúscula? No. No es que S minúscula pertenece a S mayúscula, es que la integral entre A y B de S minúscula pertenece a S mayúscula. Vos acordate que el conjunto S mayúscula es el conjunto que recopila todas las áreas de las funciones escalonadas por debajo de la función F. ¿Entendés eso? El conjunto S lo tiene habíamos adentro dicho la vez pasada. integrales, no funciones. Son números. ¿Qué números? Las integrales de las funciones escalonadas por debajo de la función F. Bueno, la conclusión es que el supremo de S es menor o igual que A, menor o igual que el ínfimo de T. O sea que el área que yo quiero calcular es un número que me queda entre el supremo de S y el ínfimo de T. ¿Entienden? ¿No hay preguntas? No, profe. Vendría a ser donde se junta el área más grande de T y el área más grande de S y el área más chica de T. Claro, sí se juntan, ¿entendés? Y esa justamente es la definición de función integrable. Claro, si no se juntan ya no es integrable. Si se juntan, ¿tá? Porque podría pasar que no, de hecho ya vimos un ejemplo, la clase pasada, igual ahora lo repasamos, donde no se juntan. Pero justamente esa idea de que lo que viene por debajo se junte con lo que viene por arriba, esa idea es la definición de función integrable, ¿entienden? Porque si eso no se junta, yo qué sé cuál es el área, no puedo decir cuál es el área, porque a uno le va a convenir que sea el supremo de S y a otro le va a convenir que sea el ínfimo de T. Eso no tengo una buena definición de área. Pero si se juntan, ahí tengo una buena definición de área. ¿Tá? Entonces eso es justamente lo que voy a poner ahora. Definición... ¿Pueden explicar eso de vuelta? Que yo no lo entendí. Voy. Mire lo que dijo, estábamos acá en esta conclusión, y mire lo que dijo un compañero. Dijo, vendría a ser, el área A vendría a ser donde se juntan las áreas que vienen por arriba, por abajo, la más grande, con la más chica de las que viene por arriba. Vendría a ser donde se juntan.
Sí, vendría a ser donde se juntan, pero lo que yo te digo es que esa es la definición de función integrable. Sí se juntan, porque no se tendrían por qué juntar. ¿Tá? O sea, si se juntan, es decir, si el supremo de S es igual al ínfimo de T, esa es justamente la definición de función integrable. ¿Tá? O sea, esa idea de que lo que viene por abajo se tiene que juntar con lo que viene por arriba, no se verifica siempre. Ya vimos un ejemplo en la clase pasada y ahora lo voy a repetir. Pero cuando se verifica, decimos que la función es integrable. Entonces, definición. F de AB en R. Acotada. Recuerden que todo esto fue fundamental que la función fuera acotada. Si la función no es acotada, no hemos estudiado nada. F de AB en R acotada es integrable en AB si y solo si el supremo de S es igual al ínfimo de T. Y en ese caso, definimos ¿Esto es definición de la qué? integral entre A y B de F como el supremo de S, que es lo mismo que el ínfimo de T. Una función acotada es integrable sí y solo sí. Las áreas que vienen por abajo y las áreas que vienen por arriba se juntan. Se juntan en ese límite que llamamos integral de la función f. ¿Podríamos poner un ejemplo? No me queda claro la idea que se juntan. Sí, ahora vamos, con ejemplos de que no y de que sí, ¿tá? De que no se juntan y de que sí se juntan, ¿tá? Primero les hago un ejemplo de que sí, ¿tá? Una función que el supremo de S es igual al ínfimo de T, ¿tá? Les digo, cualquier función escalonada es integrable, ¿tá? Entonces, miren. Observación. Si S es una función, voy a poner así en vez de F, S le voy a poner F, es cualquiera, ¿tá? Si F es una función escalonada, entonces F es integrable, ¿tá? En AB, y además, fíjense, la suma de desde k igual 1 hasta n de c sub k por xk menos xk menos 1, que esto es la definición de integral como función escalonada, es igual a la integral entre a y b de f como el supremo de S y el ínfimo de T. Fíjense lo que quiero decir con esto, es que ambas definiciones coinciden. Repito esto. Cuando ustedes tienen una función escalonada, nosotros por un lado tenemos una definición de la integral que es esto, es sumar las áreas de los rectángulos que la función me define, ¿tá? Pero lo que les quiero mostrar es que esa definición que dimos es igual a esta, a la del supremo y del ínfimo, o sea que cuando la función es escalonada, el supremo de S coincide con el ínfimo de T, y además el valor S también coincide con la definición que habíamos dado antes de la suma de los rectángulos. ¿Está? La sumatoria esta dijiste, vendría a ser la suma de todas las áreas de los rectangulitos. Claro, definidos por f, porque f es una función escalonada. Y la integral son las... F son
¿Qué es? Es lo que Tipo, son acabamos de las, definir. el área El supremo de S y el ínfimo de T. Es lo mismo, es el área, justamente. Lo único que estoy diciendo es, bueno, si la función es escalonada, el área con esta definición por supremos es lo mismo que el área de los rectángulos. O sea, las dos definiciones coinciden, es lo que les quiero mostrar ahora. ¿Ah? O sea que ahora con esa, como decir, visión integral ya lo tenemos para funciones, es más genérico. Ya no necesariamente tiene que ser, no tiene que ser escalonada f ahora, entonces ya podemos definir por cualquiera. Por supuesto, eso fue lo que hicimos antes, definir una función integrable para cualquier función acotada. Simplemente si la función es acotada, acá tenés la definición de integral. Si existe la integral, porque puede ser que no exista. ¿Tá? Pero si es integrable, es decir, si pasa esto, acá tenés la definición de integral. Ahora lo que quiero mostrar, y es un ejemplo de una función para la cual el supremo y el ínfimo coinciden, es una función escalonada. Es el ejemplo más simple de función para la cual el supremo de S y el ínfimo de T coinciden. Pero déjenme explicarles qué es lo que pasa. Fíjense que si F, esto es porque, ya que, si F es escalonada, entonces por definición este número suma de k igual 1 hasta n de c sub k por x sub k menos x sub k menos 1, pertenece a S y pertenece a T. ¿Se dan cuenta? Pertenece a ambos conjuntos, porque es la integral de una función escalonada que es menor o igual que f, y también es la integral de una función escalonada que es mayor o igual a f. ¿Entienden? Pertenece a los dos conjuntos. Profe, ¿te animás a repetir otra vez esto? Claro. Por favor. Vos tomate una función escalonada. ¿Cuál es la definición de integral de una función escalonada? Es esta suma, ¿estás de acuerdo? Fue lo primero que definimos. Para funciones escalonadas Sí, hay que sumar el área de los rectángulos. Sí, ahí va. Está, pero entonces ese número está en el conjunto S, porque es la integral de una función escalonada que es menor o igual que f, de hecho es igual a f, y también está en T, porque es la integral de una función escalonada que es mayor o igual que f también. Ahí va. Bien. Bueno. Que también sería igual que f, en este caso. Exacto, entonces, o sea, la única conclusión que podemos sacar acá es que el supremo de S tiene que ser igual al ínfimo de T, porque si hay un elemento que está en común de los conjuntos S y T, un elemento en común tiene que ser el supremo de S y el ínfimo de T, porque recuerden que todos los elementos del conjunto S son menores que todos los del conjunto T. O sea que el supremo de S es el ínfimo de T, y además es este valor, es la suma, es este valor que está en ambos conjuntos. Por lo tanto, la integral entre A y B de F es también este valor, que es lo que quería probar, es decir, que las dos definiciones coinciden. ¿Entienden? Todo esto recién fue para demostrar que las dos definiciones eran iguales. Es para probar que las funciones escalonadas son integrables y que su integral vale lo que ya habíamos dicho que vale. O sea, pues yo le di una definición de integral de función escalonada y después di una definición de función integrable. Bueno, lo que quiero probar es que si la función es escalonada, las dos definiciones coinciden.
O sea, la conclusión de esto es lo siguiente. Conclusión. Las funciones escalonadas son integrables. Esa igualdad solo se cumple cuando la función es escalonada. No, ¿qué igualdad? Esta igualdad se cumple para toda función integrable. Es la definición de función integrable. Si el supremo de S es igual al ínfimo de t, entonces la función es integrable, es la definición. Entonces, capaz que me estoy realentando, pero tipo, en el parcial, cuando nos pidan hallar, tenemos que hallar el supremo y el ínfimo. ¿O qué? Y si te piden hallar la integral, no tenés otra. Lo que pasa que yo acá estoy dando la definición de integral. Después te voy a enseñar a calcularla, no es fácil. ¿Tá? No es una cosa que... Vos imaginate que el supremo de S es el supremo de un conjunto que es gigante porque son las integrales de todas las funciones escalonadas por debajo. O sea, es un conjunto infinito y que no sabes bien cuál es, porque no te vas a poder poner a calcular una por una. Entonces, ¿cuál es ese supremo? Hay que demostrarlo. O sea, yo recién definí integral. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decir cuáles funciones son integrables, y en el caso que sean integrables, enseñarte a calcular esa integral, o sea, enseñarte a calcular el supremo y el ínfimo. Eso te lo voy a enseñar, todavía no lo he hecho. Era esa mi pregunta. No, por Esa- ahora solo con la definición es sumamente difícil. Solamente en casos excepcionales, porque la función es fácil, lo podés calcular directo a partir de la definición, pero en general es algo que requiere mucha técnica, que la vamos a dar, técnicas de integración. Ahí va, voy a escribir un poco de eso entonces. Ahora que tenemos la definición de función integrable, surgen naturalmente dos preguntas fundamentales. La primera es ¿cuáles son las funciones integrables? O sea, ¿qué funciones son integrables? Y la pregunta 2 es, si f es integrable, ¿cómo calculo la integral entre a y b de f? ¿Entienden? Son dos preguntas fundamentales. ¿Cuáles funciones puedo integrar desde el universo infinito de funciones que hay? ¿Cuáles puedo integrar? Y de las que puedo integrar, ¿cómo calculo ese supremo siniestro? Para, profe, pero la 1 ya la respondimos, o sea, las que cumplan la condición las podemos, o sea, son integrables, ¿puede ser? Claro, no, pero si cumplen la definición son integrables, pero a lo que me refiero es, dame una caracterización de las funciones integrables. Por ejemplo, te digo algo, todas las funciones continuas son integrables, ¿entendés? O todas las funciones monótonas son integrables, ¿entendés? Que me caracterices, si yo miro una función, si yo puedo saber si es integrable o no. Ahí va, bien. Por ejemplo, una Obviamente que son función, integrables las que cumplen la definición, pero lo que estoy preguntando es cuáles funciones cumplen la definición. Es una buena pregunta. Y después, para las que la cumplen, ¿cómo hago para calcular ese supremo? Ya han visto, si hicieron el práctico 3, que no es fácil calcular supremos, y demostrar que son supremos tampoco. Entonces, ¿cómo hago para
calcularlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué les digo? Si terminamos de contestar 1 y 2, se terminó el curso de CEDIV. O sea, todo el resto del curso es para contestar 1 y 2. ¿Tá? Para contestar 1 y 2 es que hacemos todo el curso. Hay que dar continuidad, derivabilidad. Todo eso hay que dar para contestar estas preguntas. Todo cálculo para solo esas dos preguntas. Exacto, todo el curso para esas dos preguntas. Profe, Y ni ¿puede siquiera, subir un poco? miren, y ni siquiera las terminamos de contestar. O sea, por ejemplo, en el curso de cálculo, respecto de la pregunta 1, lo que vamos a contestar es, bueno, si una función es continua en el intervalo AB, entonces es integrable en el intervalo AB. Para eso vamos a tener que estudiar la definición de continuidad, hacer mucho trabajo para poder probar un teorema que diga, bueno, si la función es continua, siempre la podés integrar, continua en el intervalo AB. Eso responde parcialmente a la pregunta, porque que las funciones continuas sean integrables no quiere decir que yo haya caracterizado todas las posibles funciones integrables. Podrían haber otras funciones que no son continuas y son integrables también, ¿entienden? Y eso no se da en cálculo 1. De hecho, si quieren un teorema que les diga exactamente cuáles son todas las funciones integrables, los tengo que derivar a Facultad de Ciencias, porque no se da en ingeniería, ¿tá? El caracterizar cuáles son todas las funciones integrables. Eso ¿Cómo se llama el teorema, profe? ¿Cómo se llama? Caracterización de las funciones integrables. Y respecto a la pregunta 2, ¿cómo se calcula? Capaz que ya lo han visto algunos, por eso lo comento, es lo que conocemos como la regla de Barrow, ¿tá? Que pasa por el cálculo de primitivas, que pasa por el estudio de las derivadas, que pasa por todo el estudio del cálculo diferencial, o sea que tenemos que hacer toda la parte de derivabilidad para poder contestar la pregunta 2. ¿Tá? O sea que se va todo el curso en contestar estas dos preguntas. Bien. Profe, ¿y las funciones que vamos a trabajar tipo en este curso van a ser de qué tipo? ¿Tipo racionales? De todo tipo. De todo tipo. Trigonométricas, Por ejemplo, miren, les voy a logarítmicas, recordar el exponenciales, ejemplo de la función que no es integrable. Recordar que la función f de x igual 0, si x es racional, y 1 si x es irracional, por ejemplo, f definida en el intervalo 0, 1, es acotada y no es integrable. De hecho, vimos la clase pasada que el supremo de S es 0 y el ínfimo de T es 1. O sea que acá tienen una función acotada no integrable. O sea, ese supremo y ese ínfimo no siempre se juntan. Acá quedaron separados de 1. ¿Está? Pero cuando se juntan, ahí es que tiene sentido decir que la función, le podemos calcular el área entre su gráfico y el eje X. ¿Eso lo hicieron en la clase pasada, profe? Sí. Ah, ok. Está en las notas, la subí, está la demostración de que no es integrable, pero está bueno pensarlo, o sea, si no lo viste, con esta definición de función está bueno probar que el supremo de S es 0, no es difícil de probar, hay que usar la densidad de los racionales, y de la misma manera probás que el ínfimo es 1. Dale, gracias. Profesora, ¿los dos pertenecen a Q? ¿0 y 1? Bueno, pero, no. F en X vale 0 si X está en Q, y vale 1 si X no está en Q. 0 y 1 sí pertenecen a Q los dos, pero ese no... No vi el no pertenece. Ah. Vi las dos pertenencias y no entendía.
Gracias. ¿Quieren hacer preguntas? Porque ahora hago una pausita, me hacen preguntas de todo lo que quieren lo anterior, porque ahora ya voy a seguir avanzando, o sea, ya doy por comprendida la función, la definición de integral de una función. Así que Bueno, aprovechen ahora entonces, la S era, hace referencia a todas las áreas que están por debajo del a todas las áreas, exactamente. El conjunto que están S por abajo. reúne todas las áreas. ¿Y la S mayúscula o la minúscula? Eso no me queda bien claro la diferencia. La mayúscula, Bien. mirá, te voy acá, al principio de la clase, donde están definidos los conjuntos S y T. S mayúscula es un conjunto que ¿qué recopila? O sea, ¿cuáles son los elementos de ese conjunto? La integral de todas las funciones, S minúscula le llamamos, pero le podríamos haber llamado Pepito, ¿tá? La integral de todas las funciones Pepito, tal que Pepito es escalonada y está por debajo de F. ¿Tá? Acá el S minúscula es una variable, llamale como quiera. Representa una función escalonada. El conjunto S es un conjunto de áreas. ¿Qué áreas tiene? Bueno, las de las funciones escalonadas que están por debajo de la función F. Acordate que los conjuntos se representan con mayúsculas. Más preguntas sobre la definición de integral. A ver, cosas que duden, que no les hayan quedado claras. Entonces, el valor de la integral de f sería la intersección del conjunto S y el conjunto T. Bueno, lo que pasa que es... No, mirá, te voy a hacer un dibujo. No se tienen por qué intersectar, ¿entendés? Porque el supremo no tiene por qué pertenecer al conjunto. En general lo que pasa es así, vos tenés el supremo de S, acá tenés el ínfimo de T, acá ¿quiénes viven? Todo de acá para acá viven las integrales entre A y B de funciones escalonadas por debajo de F, y de acá para acá viven las integrales de funciones escalonadas por arriba de F. ¿Tá? Ese es el panorama general. Puede suceder que el supremo y el ínfimo se junten, lo que no quiere decir que sean integrales de funciones escalonadas, ¿entendés? No tienen por qué pertenecer al conjunto. Los conjuntos S y T no se tienen por qué intersectar. O sea, cuando F es integrable, el dibujo que hay es este. O sea, para F integrable, F integrable pasa que el supremo de S y el ínfimo de T se juntaron, son el mismo número, pero no tienen por qué intersectarse los conjuntos S y T. Por ejemplo, si la función no es escalonada, no se intersectan, ¿me entendés? Porque si la función es así, esta área no es el área de ninguna función escalonada, ni por abajo ni por arriba, ¿entendés? O sea, Sí, este ahora entendí. número. Entonces, no quiere decir que para ser integrable tengan que intersectarse los conjuntos S y T, no. De hecho, los conjuntos S y T no se intersectan a menos que la función sea escalonada. Pero lo que sí pasa es que el supremo de uno de los conjuntos puede coincidir con el ínfimo del otro. Y obviamente el supremo y el ínfimo ya sabemos que no tienen por qué pertenecer a los conjuntos. Si pertenecen al conjunto, ¿quiere decir que la función es escalonada? Sí, fíjate, si vos tenés que el supremo pertenece al conjunto, quiere decir que es la integral de una función escalonada, por definición, porque los elementos del conjunto son integrales de funciones escalonadas.
Claro que cuando haces el rectangulito, como la función es escalonada, estás abarcando todo, no te queda un grado de Exacto, no error. es una aproximación, es justo el área. Porque en realidad no nos podemos olvidar que cuando definimos que T es mayor o igual y S es menor o igual, o sea, cuando los dos son iguales, porque se juntan. Sí, ojo, igual que me parece que confundiste funciones con las áreas, ¿eh? Porque no quiere decir S es menor o igual que F, sí, pero la función S. Sí, S minúscula y T minúscula. Más preguntas. Miren que la definición de función integrable no es fácil, no es que la tienen que entender esta clase o la clase pasada, les va a llevar trabajo, les va a llevar a hacer el práctico, les va a llevar a estudiar, ¿tá? Entonces, si les quedan dudas, es lo más normal que hay, aprovechen para preguntar. Una consulta. Sí. A mí no me queda muy claro el tema de las áreas cuando las definimos. Por ejemplo, en el gráfico sí. de la función. Porque tú pones el área de lo pintado, ¿sí? De abajo de la función. Sí. En la parte de abajo del eje de X, tomo todo lo que está, o sea, toda la función que queda por abajo. Todo esto. Siempre es lo que queda comprendido, lo que queda comprendido entre el gráfico de la función y el eje X. Por eso, en el caso que quede por abajo, tomo todo lo que esté abajo. Sí. Mirá, si tomás una función, por ejemplo, que es estrictamente negativa, por ejemplo, imagínate que vos tomaste esta función, ¿viste que es estrictamente negativa? ¿Cuál es el área que estás calculando? Toda esta área. ¿Entendés? Bien, impecable. Y lo que tenés que tener en cuenta es que en ese caso esta área, ¿tá? La integral entre A y B de esta F va a ser negativa. Bien, me quedó claro entonces. Gracias. Más dudas. Creo que hay un dibujo que hice mal, porque creo que puse los rectangulitos por afuera de la función. Pero no estoy seguro cuál. Profe, entonces está mal decir también que la intersección entre el área de S y el área de T es la integral de la función f. Que le explicaste a un compañero, pero él se refirió a conjuntos. Está mal decir esto. Lo que yo dije que no era correcto es que es falso decir que f es integrable si es falso decir que si S intersección T es distinto de vacío, o sea que si S y T se cortan, es lo mismo que F sea integrable. ¿Tá? Porque F puede ser integrable siendo que los conjuntos S y T son disjuntos. No sé si era eso lo que me preguntabas. Claro, pero S forma un área. Visualmente en el gráfico, ¿te acordás que nosotros definimos como una quedaba por abajo y la otra por arriba? Sí, pero eso no es el conjunto S, ese es el supremo de S. Ese es un conjunto de puntos. El supremo es
esas áreas que vienen por debajo, el máximo valor que toman, que no, el supremo valor que toman, porque máximo no tiene por qué tomar. ¿Tá? Pero esas áreas que vienen por debajo tienen un supremo, fue lo primero que demostramos al principio de la clase. Ese supremo es el supremo del conjunto S, pero no es el conjunto S. El conjunto S es otra cosa, son infinitos elementos, siendo que el supremo es 1. No, me quedó clarísimo ahora. Gracias. O sea, van a hacer referencia al área que se acerca más a la función, ¿no? Al área de la función misma. El supremo, como es si la mayor de la que no está es por que se abajo, acerque, va a es ser la que más cerca. es la integral. ¿Tá? Si la función es integrable, el supremo no es que se acerque al área, es el área por definición. O sea, miren la definición de integral. La definición de integral es que justamente es el supremo. ¿Tá? O sea que si la función es integrable, el supremo es el área, no es que se acerque al área, es el área. Los elementos de S, del conjunto S mayúscula, los elementos del conjunto S mayúscula se acercan al área. ¿Y el área quién es? El supremo de ese conjunto. Sí existe, porque como vimos, no tiene por qué existir el área. Como por ejemplo esta función, viste que si vos la querés graficar, es una nube de puntos acá por todos lados y una nube de puntos acá, o sea, ¿cuál es el área abajo de ese gráfico? No tiene sentido, no lo sabemos definir, o sea, no tiene área, decimos, no es integrable. No sé lo que significaría el área de esa función. ¿Tá? Sí sé... Profe, ¿y cómo se ve en el gráfico cuando el supremo y el ínfimo coinciden? ¿Cómo qué? ¿Cómo se ve en el gráfico cuando el supremo y el ínfimo coinciden? Ah, bueno, ahí tendríamos que saber más. Por ejemplo, lo que te digo, hay que ver teoremas. Para contestar tu pregunta hay que ver teoremas. Pero, por ejemplo, si la función es continua, continua quiere decir que yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz, es decir, no como esta que me pasaba que voy para arriba y para abajo, no. Es continua, entonces hay que demostrarlo, pero el supremo y el ínfimo coinciden, y el área es esto que estoy dibujando acá. Es lo intuitivo. ¿Tá? O sea, ¿En qué coinciden? Si vos dibujás una región en el plano que te parece razonable que tenga área, imagínate cualquier cosa así, por ejemplo, vos decís, bueno, yo le quiero saber calcular el área a esto, y efectivamente con el curso de cálculo 1 podés, porque esto podés escribirlo como gráficos de funciones continuas, y te va a dar que sabes calcularle el área, o sea que son integrables, pero tenemos que probar ese teorema, ¿tá? Que las funciones continuas son integrables, falta tiempo, ni siquiera hemos definido función continua, ¿tá? Pero la idea, o sea, si me preguntás cuál es la idea, es que uno pueda ver que hay un área abajo de, por ejemplo, acá también puedo ver un área, aunque no sea continua, es esta área. ¿Tá? Si el dibujo te da la sensación que le podés calcular el área, bueno, ese es el área. En la función que vale 0 en los racionales y 1 en los irracionales, no te da la sensación que le podés calcular el área, porque el gráfico es una nube de puntos en uno y una nube de puntos en Entonces, podríamos calcular el área a todas las funciones que son partidas en un número finito. Cierto, eso es verdad. Si vos tenés una función en AB que es continua, salvo en un número finito de puntos, entonces es integrable. De hecho, podés decir más. Si la función es continua, excepto en un conjunto de puntos que tengan medida 0, que es algo que hay que definir, entonces también es integrable. ¿Tá? O sea, si el conjunto de puntos no es muy gordo, el conjunto de discontinuidades no es muy gordo, la función es integrable. ¿Tá? Pero ahí ya nos estamos adelantando. Sigo entonces, sigo con el curso. Yo quería que me pregunten sobre la definición si quedaban dudas. Yo tengo una duda, profe, antes de que siga.
Vos Dale. dijiste recién que si la función es integrable, entonces el supremo es el área por definición, pero el supremo de S, ¿no? Sí, Ahí va, nomás eso. el Quería supremo confirmar. de S y también el ínfimo de T, porque son iguales. Si la función es integrable, esos dos números son iguales. Genial, quedó claro. Bueno, miren, les voy a mostrar una proposición que va a ayudar a ver, a saber cuándo estas funciones son integrables. Miren esta proposición. Entonces, sea f de AB en R acotada. Supongamos que para todo épsilon positivo existe S y T de AB en R, funciones escalonadas tales que S menor o igual que F menor o igual que T en AB y que la integral entre A y B de T menos la integral entre A y B de F es menor a épsilon. O sea, supongamos que para cualquier épsilon positivo yo te encuentro una función escalonada por debajo y una función escalonada por encima, tal que la diferencia entre esas dos integrales es menor a épsilon. ¿Qué es lo que puedo concluir? Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es la tesis para esta proposición? ¿Que están pegadas? O sea, ¿Es integrable? Que es integrable. F es integrable. Entonces, Bien frío. F es integrable en AB. ¿Está? Fíjense, acá lo que estoy diciendo es, yo tengo el supremo de un conjunto y el ínfimo de otro. Pero si yo cada vez que te doy un épsilon, encuentro un elemento de este conjunto que está menos de épsilon de un elemento de este conjunto, y eso para todo épsilon, entonces no debe a tener más remedio que ese supremo y ese ínfimo sean el mismo, ¿entienden? Eso es lo que digo. Profe, y si el en vez supremo y el de ínfimo son menos el ese. mismo, la función es integrable. Profe, en vez de T no es S ahí en lo que escribió usted en la nota. Acá esto es S, perdón. Gracias. Gracias a vos. Demostración. ¿Tá? F es integrable. ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero probar que el supremo de S es igual al ínfimo de T. Eso es lo que yo quiero probar. ¿Tá? Si no fuera cierto, si no, lo que pasa es que el supremo de S es menor estricto que el ínfimo de T, ¿verdad? Porque las integrales de las funciones escalonadas por debajo siempre quedan menores que las funciones escalonadas, las integrales de las funciones escalonadas que vienen por encima. ¿Está bien? O sea, si no pasa eso, el supremo de S es menor estricto que el ínfimo de T. Bueno, pero ¿qué pasa en ese caso? Entonces el ínfimo de T menos el supremo de S es una cantidad estrictamente positiva. Épsilon la voy a llamar. Esto mide épsilon. ¿Pero qué estoy diciendo entonces? Que todas las funciones escalonadas por debajo y todas las funciones escalonadas por arriba siempre están a mayor o igual que épsilon.
¿tá? O sea, acá están las integrales de S y acá están las integrales de T, funciones escalonadas. O sea que estoy diciendo que esos dos elementos siempre están por lo menos a mayor o igual a epsilon. O sea que existe un epsilon, que es la diferencia entre el ínfimo de T y el supremo de S, para el cual las funciones escalonadas que vienen por debajo y que vienen por arriba, siempre están a mayor o igual que epsilon. Eso es absurdo. Absurdo. Pues, por hipótesis, puedo encontrar S y T escalonadas tales que la integral entre A y B de T menos la integral entre A y B de S sea menor que el ínfimo de T menos el supremo de S. Profe, entre sino supremo de S hay un 2 o un menor igual. Menor estricto. Si no, o sea, si no son iguales, que es lo que yo quiero probar, es porque el supremo de S es menor estricto que el ínfimo de T. Pero, profe, ¿el supremo de S menos el ínfimo de T no da 0? Eso es lo que yo quiero probar. Yo quiero probar que F es integrable. Para probar que es integrable, tengo que probar que el supremo es igual al ínfimo. O sea que el supremo menos el ínfimo da 0. Pero yo eso no lo sé, eso lo quiero probar. Claro, Entonces, ¿cómo lo pruebo? Bueno, si eso no sucede, es una demostración por el absurdo. Si eso no sucede, es porque el supremo de S es menor que el ínfimo de T. ¿Entienden? Entonces acá ya tenemos un criterio de integrabilidad. Es decir, ¿qué es lo único que tenemos que chequear para saber que una función sea integrable? Bueno, chequear esta hipótesis, es decir, que para todo epsilon positivo yo encuentro una función escalonada por debajo y una función escalonada por arriba, que la diferencia entre esas dos integrales de funciones escalonadas de menor a epsilon. O sea, si yo pruebo eso, o sea que es algo sobre integrales de funciones escalonadas, o sea, es algo sobre áreas de rectángulos, ¿tá? Si yo pruebo eso sobre áreas de rectángulos, ya tengo el resultado que F es integrable, que no es algo sobre áreas de rectángulos, eso es algo mucho más general. O sea, chequeando una hipótesis sobre áreas de rectángulos, ya me garantizo que exista un área mucho más general. ¿Sí? ¿Podemos dibujarlo? Claro, lo dibujamos. Profe, después te vas a mostrar la justificación del absurdo. Sí, hago eso primero y después hago un dibujito. Ahí está toda la demostración. Yo no entendí del todo lo último de la demostración. O sea, que las integrales de T y S sean, o sea, la resta de las integrales sea menor a los ínfimos y el supremo. Claro, por hipótesis, ¿cuál es la hipótesis de este teorema? Es que dado cualquier epsilon positivo, en este caso estoy tomando el ínfimo de T menos el supremo de S, que es esta distancia de acá, ¿tá? La hipótesis es que para cualquier cantidad positiva, vos encontrás dos funciones escalonadas cuyas integrales difieren en menos de esa cantidad positiva. Esa es la hipótesis. Y acá le estoy contradiciendo, porque si el supremo de S es menor estricto que el ínfimo de T, todas las funciones escalonadas por debajo quedan por acá, y las que van por arriba quedan por acá, o sea, quedan a más de epsilon. Claro, ya entendí. ¿Y por qué eso es absurdo? Porque la hipótesis es que para todo epsilon puedo encontrar dos que quedan a menos de epsilon.
Esa es la hipótesis. La hipótesis es, para todo epsilon, puedo encontrar dos que sus integrales quedan a menos de epsilon. ¿Tá? Si yo contradigo la hipótesis, fíjate cómo la contradije. En este dibujo, todas las integrales de S me quedan acá y todas las de T acá me quedan a más de epsilon. Eso es absurdo. La única manera de que se verifique... Profe, ¿sí? entonces la hipótesis es que la función es integrable y queremos demostrar que si es integrable, ¿pasa lo de que el supremo y el ínfimo son iguales? No. No, la hipótesis es lo que estoy diciendo, es que para todo epsilon existen Ah, dos... está. Entendí, perdón. Yo no entiendo qué es lo que estamos contradiciendo Bueno, cuando llegamos a que es absurdo. estamos Porque contradiciendo esto de llegamos acá. a que epsilon Estamos es mayor a 0. estamos contradiciendo esto de acá. Que el supremo de S es menor estricto que el ínfimo de T. Vos querés probar que el supremo de S y el ínfimo de T son iguales. Si no son iguales, es necesariamente porque pasa esto del dibujo. Es decir, que el supremo es menor estricto que el ínfimo de T. Si no son iguales, el supremo de S es menor estricto que el ínfimo de T. ¿Tá? Bueno, pero entonces el supremo de S y el ínfimo de T están a una distancia positiva epsilon, porque no son iguales, o sea, están a una distancia positiva. Pero ahora volvé a mirar el dibujo. Si esos están a una distancia positiva epsilon, entonces todas las integrales de funciones escalonadas por arriba y todas las integrales de funciones escalonadas por abajo tienen que estar a mayor o igual que epsilon. ¿Por qué? Porque estas son menores que el supremo y estas son mayores que el ínfimo. Por definición de los conjuntos S y T. Vos estás diciendo que esas funciones quedan a más de epsilon. Eso es absurdo, contradice la hipótesis. La hipótesis es que siempre podés encontrar dos que están a menos de epsilon. Para cualquier epsilon, en particular, esta distancia entre el supremo de S y el ínfimo de T. ¿Se entiende? Ahora sí. Gracias. Esto es siempre igual, chiquilines. Ya lo hemos hecho 20 veces. Si ustedes quieren probar que un supremo es igual a un ínfimo, o que algo es el supremo, se hace por absurdo. Y cuando esas cosas no coinciden, es porque queda una distancia positiva. Y si queda una distancia positiva, ahí te metés. ¿Tá? Como la propiedad fundamental del supremo, lo mismo. Si te corres una distancia positiva, ahí hay alguien del conjunto. Esto tienen que practicar mucho con lo del supremo, leer todas las proposiciones, todos los teoremas, hacer todos los ejercicios. El práctico 3, todo. El práctico 3 es como la piedra fundamental donde vamos a basar todo el resto del curso. Si no entienden el práctico 3, le dan y le dan y le dan hasta que lo entiendan. No sigan avanzando, no tiene sentido. Si no entendieron el práctico 3, no tiene sentido seguir, ¿está? Dediquen y dediquen y dediquen al práctico 3, porque una vez que desbloqueen eso, desbloquean el práctico 3, van sobre ruedas. Acá lo que hay que entender es el supremo, o sea, la definición de supremo, cómo se usan las propiedades que tiene, y ahí después van sobre ruedas, porque todos los teoremas sobre integrabilidad son sobre el supremo, porque ¿cuál es la definición de función integrable? Que cierto supremo coincide con cierto ínfimo, o sea, son los conceptos claves que hay acá. Para terminar hago el dibujito que me pidieron, ¿tá? Fíjense, ¿qué estamos diciendo? Que para todo epsilon positivo hay que pensarlo chiquito, ¿tá? Pues son todos, los grandes también, pero para los grandes no tiene gracia. Piensen en una cantidad chiquita, la que se les ocurra. Estoy diciendo que puedo encontrar una función escalonada por debajo de f, la voy a dibujar en rojo. Acá estoy dibujando una función escalonada por debajo de f. Y también puedo encontrar una función escalonada por arriba, las dos cosas. La voy a dibujar acá.
tal que la diferencia de sus áreas sea menor a epsilon. Fíjense, ¿cuál es la diferencia de las áreas de las funciones escalonadas? Es justo este sanguchito que quedó acá. Si yo hago las áreas negras y le resto las rojas, que es lo que está por abajo de lo rojo, me queda ese sanguchito que estoy pintando en negro. Si eso lo puedo hacer arbitrariamente chico, es decir, si dada una cantidad cualquiera que me dan epsilon, yo puedo hacer este sanguchito con área menor que epsilon, entonces la función es integrable. O sea, esto que está dibujado en negro, ¿qué es? Es la integral entre a y b de t menos la integral entre a y b de s. ¿Se entiende? Sí. Para, profe, y eso sería igual a algo más, ¿no? No sé, ¿puede ser? Además de eso. No, lo que dibujé es tal cual la integral de t menos la integral de s. Lo que pasa que lo que dice la proposición es que si para todo epsilon vos podés encontrar una s y una t que esto te dé menor que epsilon, o sea, dame una cantidad bien chiquitita. Yo te puedo aproximar por abajo y por arriba el gráfico de manera que la diferencia de esas áreas sea bien finita, o sea, sea más chica que epsilon. ¿Te das cuenta? Un área tan chica como te puedas imaginar, consiguiendo una función por abajo y una función por arriba escalonada. Si siempre podés hacer eso, ¿siempre en qué sentido? Para todo epsilon, entonces la función es integrable. No te puede quedar un tamaño entre el supremo de S y el ínfimo de T. ¿Y epsilon qué vendría a ser en el dibujo lo que está entre los...? En negro, lo que está pintado en negro. Lo que está pintado en negro en realidad es menor que epsilon. Epsilon te lo dan, y vos tenés que encontrar un sanguchito como el que está pintado en negro, que es áreas, son áreas de rectangulitos pequeños, que sumen menos que epsilon entre todas. Epsilon es una cantidad cualquiera, dada. Vos que tenés que encontrar estos rectangulitos del dibujo, que la suma de todas sus áreas dé más chica que epsilon. Epsilon era cualquiera. Una pregunta, lo negro es la suma de las áreas de abajo de la curva y más la de arriba, ¿no? No, es esta diferencia. Vos fíjate que... Voy a hacer de nuevo este dibujo. Profe, disculpe, ¿va a seguir dando algo de teoría más o va a explicar? No, ya termino. Fíjense, el área de t, o sea que es el área bajo la función escalonada t, sería todo hasta abajo. Tendría que seguir pintando de negro todo hasta abajo. Ese es el área de la función t. Pero como le estoy restando el área roja, que es todo esto, el área roja se la saco, lo único que me sobrevive es lo que pinté de negro, ¿entienden? Los pedacitos negros que quedan arriba del gráfico de F. Epsilon es lo que está entre T y S. Básicamente esos Eso es más cuadritos chico que epsilon. quedan. Ah. Lo que está en negro es tal cual este número de acá, la integral de t menos la integral de s. Eso es lo que está pintado de negro. Y eso, ¿cómo lo tenés que conseguir? Tan pequeño como se te ocurra. Si a mí se me ocurrió epsilon, más chico. Si a mí se me ocurrió epsilon sobre 80.000, más chico me lo tenés que conseguir. Obviamente vas a tener que cambiar ese y t. O sea, cuando yo te doy epsilon, vos me tenés que dar S y me tenés que dar T para que ese dibujito quede menor a epsilon. ¿Y si lo conseguimos súper chiquito, no termina siendo F? Bueno, justamente es lo que dice, el contenido de este teorema. Si lo podés conseguir tan chico como quieras, entonces es integrable. O sea que el área de F la podés calcular como el supremo de S o como el ínfimo de T, las dos maneras que quieras, la que más te guste. Ahí va, bien, clarísimo.
Bueno, termino la clase por acá. Pueden hacer preguntas, obvio, pero esto, métanse en la cabeza que hay que entenderlo para seguir el curso, si no marcharon. Y lo otro es que para entenderlo hay que estudiar y estudiar y preguntar y preguntar y preguntarse, ¿está? Preguntarse, porque son cosas que llevan tiempo. Contesto preguntas. Ahora, si lo conseguís más chico que epsilon, ¿ya es integrable? Si lo conseguís más chico que epsilon, para todo epsilon, ¿no? Para un epsilon no alcanza. Para un epsilon Ok. fijo no alcanza, tiene que ser para todo epsilon. Para todo epsilon vos me tenés que encontrar dos funciones que verifiquen que la diferencia de sus áreas es menor a epsilon. Si para algún epsilon te falló, marché sí. No es integrable. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por inducción? Probando que siempre hay uno más. Ya vamos a ver, mañana que tenemos clase te muestro un ejemplo donde se puede hacer. O sea, ¿cómo se hace? Es una gran pregunta. No quiere decir que este criterio lo puedas aplicar siempre. Es apenas un criterio que te dice, bueno, si esto pasa, la función es integrable. Ahora, ¿cuándo pasa esto? Es una pregunta grande. Como te dije, ni siquiera en el curso de cálculo 1 la respondemos en su totalidad. Tenés que cambiar de facultad si te interesa eso. Bien. Profe, ¿puedes bajar hasta el último? Gracias. Profesora, Sí. igual yo ahora ya me doy cuenta por qué tantos matemáticos dejan la carrera de ingeniería por la mitad. Ya. Básicamente, los primeros semestres, puras matemáticas, puras. Y claro, si te tentás a que te gusta matemática, fue ingeniería. Chao, ingeniería, sí. Mi bueno, prima le pasó eso. Cada cual a lo suyo. Yo tengo una prima que le pasó eso, abandonó y hizo profesorado de matemáticas. Claro. Sí, pues creo que los primeros 3 semestres son matemáticas, y luego recién ahí empiezan a aparecer las materias de computación. Pero no, en primero no está programación, por ejemplo. Sí, en el segundo semestre. En el segundo semestre, programación 1, pero el resto son matemáticas y tal. Igual creo que no hay nada complejo de esa programación. Profe, subime un poquito a la diferencia. Ahí va, eso. Profe, vos subís estas notas, ¿no? Subo todo, las notas y el video. ¿Las subís ahora cuando termine la clase? No, más tarde porque las notas las edito, viste, que me quedan muy rayoneadas, como que las emprolijo un poco y después las subo. Pero si querés ir leyendo notas, están las de la clase pasada, que hablamos mucho de estas cosas, también podés leer la de la clase pasada. Dale, muchas gracias. Esas ya están en la página. Profe. Sí. En el gráfico de abajo, ¿no? Digo, para poner ejemplos, tipo, si pones el menos K, se rayaría, o sea, el menos K y el Si pongo el menos K, que es una función escalonada por debajo, ¿tá? El área de esa función escalonada es todo esto. y la parte de arriba de eso también se tomaría, donde vos rayaste de rojo también, donde está el rojo y el negro. Pará, te voy a hacer en otro dibujo para no entreverar, mira. Voy a tomar este de acá. Vos suponete que acá tenemos la función f y está acotada, ¿tá? Entre k y menos k.
Vos fíjate cuál es la diferencia de áreas entre esta función escalonada por arriba, que tiene toda esta área. ¿Tá? Tenés que hacer esa área roja menos esta área violeta, ¿no? Porque es el área de la función escalonada que va por arriba menos el área de la función escalonada que va por abajo. Acordate que el área de la función escalonada que va por abajo está da negativa. Entonces es menos, menos, es más, te está dando como 2 veces el área roja. La diferencia te está dando 2 veces el área roja. Eso es algo grandote, no es menor que epsilon para todo epsilon. Si yo ya te doy un epsilon más chico que esta cantidad, no se va a verificar. Claro, muchas gracias. ¿Entendió? De nada. Lo único que no me quedó claro es dónde estaría epsilon. Tipo, Epsilon en cualquier lado que se te ocurra, es cualquiera, mirá lo que dice acá. Epsilon es para todo epsilon. Cualquiera. Acá el juego es así. Epsilon es cualquiera, el que vos se te ocurra, vos me lo decís. Tanto de tanto se te ocurrió. El tema es que una vez que vos me decís eso, yo te encuentro S y te encuentro T, tal que la diferencia de sus áreas es menor a epsilon. Y el epsilon Bien. cualquiera. Ahora me decís otro, se te antojó otro. Ese día te levantaste con el pie izquierdo, me decís otro. Yo te digo, ah, bueno, yo te doy otra S y otra T, pero igual se verifica esto. Porque eso es lo que dice que, supongamos que se cumple que para todo epsilon pasa esto. O sea, que el epsilon que a vos se te antojó decirme, yo te encontré S y te encontré T. bien, bien. Gracias. Profe, una consulta. Sí. Abajo del todo, ¿no? Que hiciste la última gráfica. La que te preguntó el compañero recién. ¿Viste cuando vos pintás la parte de violeta? Tipo, si vos vas a ponerle como ejemplo S, que son las que van por abajo de la función, ¿no? Las funciones, o sea, las escalonadas que van por abajo. ¿Por qué no tomás tipo la parte de arriba también? O sea, porque se supone que si vas a hacer un rectángulo más chico que la función... Como todas, también tengo que agarrar las que están acá. Lo que pasa es que él me había preguntado por la de K y menos K. Pero sí, si las tomás todas, obviamente, esa es la gracia, que vos vas aproximando al gráfico. Y tipo, ¿por qué cuando hacemos el área hacemos menos K por B menos A? Y tipo, no incluimos la parte de arriba. Esa era el área de la función S de X igual a menos K constante. O sea, para todo X vale menos K. Esa función tiene área menos K por B menos A. Es toda el área violeta. Pero solo esa función, no todas las escalonadas que vienen por abajo. Cada escalonada que viene por abajo tiene su área. Pero cuando la función es la función constante igual a menos K, entonces ahí es que la integral te da menos K por B menos A. Nada, muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? Y al área, profe, de K deberías restarle esa área, digamos, de F. Ahí no te entendí la pregunta. Claro, o sea, porque ahí dijiste, S de X va a ser igual a menos K, o sea, que es toda el área, esa violeta. Sí. Si vamos al área roja de arriba, ¿tomamos toda esa área a pesar de que esté F, ponele? Pero depende de lo que te interese. Si a vos te interesa la integral de F, no tenés que tomar todo lo de arriba, tenés que tomar solo lo que queda debajo de la gráfica azul. A vos te puede interesar, que es de hecho lo que nosotros nos pasamos toda la clase tratando de averiguar, esta área nomás. Arriba no, es solamente es. Arriba no. Lo de Bien. arriba, cuando yo dibujo todo acá, es una área en particular, es el área de la función constante igual a K. No tiene nada que ver con el área de F, de hecho están lejos, hay una diferencia enorme Claro. entre ambas. Ahí va, bien. Ahí me quedé. O sea que la proposición solo se cumple cuando el supremo de S es el ínfimo de T. Por supuesto, si fue lo que probamos. Si la por proposición se cumple, entonces...
Dale, gracias. Bueno, chao, profe. Bueno, chao, si no hay más dudas, Chao, corto. profe. Chao. Chau, profe, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Chao.